Esta guerra ya no parece tan lejana cuando tenemos ciudadanos ecuatorianos en los dos países involucrados, pero además el comercio también se verá afectado. Así lo explica Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de Fedexport. Un escenario tan complejo como el de un conflicto reduce la posibilidad de que nuestras exportaciones puedan seguirse colocando de la manera que estaban previstas. Prácticamente es el único proveedor de banano en Rusia. Y esto en alguna medida se puede poner en riesgo en cerca de 800 millones de dólares en exportaciones al año. Las exportaciones de Ecuador a los países euroasiáticos, entre estos Rusia y Ucrania, representan 1.200 millones de dólares al año. Además, el rublo se depreció entre un 15 y un 30% con respecto al dólar, ubicándose en 90 rublos por dólar. Lo que preocupa son las sanciones y los futuros pagos. ¿Cómo se puede comprometer la liquidez, dado que en este momento el sistema de pagos internacional podrían tener repercusiones en los repagos que tienen hacia los exportadores? Las cuentas por cobrar de la floricultura a Rusia ya ascienden a 36 millones de dólares. Forma de pago normalmente de Rusia pues viene a través de bancos alemanes o bancos ingleses, que de por sí ya no están aceptando los pagos de parte de Rusia. Semanalmente, solo Ucrania y Ecuador dejará de exportar 2,4 millones. A los exportadores les preocupan varias cosas. En general también le compramos bastantes cosas a Rusia como país. Va a generar lo que ya se está empezando a sentir ahorita en los mercados, una sobreoferta de productos o una baja al precio. Esto es un círculo en el que las afectaciones podrían llegar a ser muy graves para nuestro comercio, tanto en relación con los bienes que nosotros podríamos perder de exportar, como de los bienes que necesitamos para producir. Uno de los productos que más exportamos a Euroasia son las flores. En total, 70 millones de dólares, el 40% de las ventas anuales se realizan en 2 fechas. Ahora lo que esperan es más apoyo por parte del gobierno. Enfrentarlo, buscar las mejores medidas, buscar mecanismos alternativos. Entonces, en eso yo puedo destacar que ha sido altamente positivo recibir ya con esta premura esa interacción. A nivel mundial, Rusia y Ucrania representan el 29% de exportaciones mundiales de trigo, 19% de exportaciones mundiales de maíz, 80% de aceite de girasol y hay muchos productos más que tendrán complicaciones. El precio del petróleo alcanzó su valor máximo durante los últimos 7 años por causa del conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia es el segundo productor mundial de petróleo y gas. Todo conflicto que envuelva a un país petrolero tan importante pone nervioso al mercado. Barril se fue por sobre los $100. ¿Pero qué efectos tiene esta escalada del precio del crudo para Ecuador? Desde el punto de vista fiscal es claramente positivo porque se estima que más o menos por cada dólar extra en el precio del petróleo, los ingresos del fisco ecuatoriano aumentan en 50 millones de dólares, ya descontando el gasto que se tiene que hacer para subsidiar los combustibles. Exportamos unos 140 millones de barriles al año entre crudo y fuel oil e importamos unos 50 millones, entonces siempre hay unos 90 millones de exportación positiva. Así es que todo incremento del precio del petróleo es beneficioso para el Ecuador. Sin embargo, otros expertos creen que no es tan favorable para el país por los niveles de derivados de combustible que se importan. Esto nos da la medida que si fuéramos productores de combustibles o de derivados, definitivamente esta subida de precios del petróleo solamente nos beneficiaría. Robalino además dice que los consumidores de gasolina súper en el Ecuador también sentirán una afectación en su bolsillo. Por cada $10 que se incrementa el costo del barril de petróleo, son 25 centavos. Por ello, en caso de mantenerse un alto precio del petróleo, la gasolina súper para la segunda semana de marzo podría llegar a costar incluso más de $4 por galón. En lo que sí todos coinciden es en que aunque el conflicto persista, los precios del petróleo deberán encontrar un tope. Realmente no le puedo anticipar cuál sería ese tope, pero no puede seguir creciendo de manera indefinida. Habrá un incremento, pero no será como en otras guerras. Recordemos cuando había una guerra árabe-israelí, nuestro crudo que costaba $2.50 se fue a $15, después subía a $40. Esta vez no habrá tanta correlación entre el precio del petróleo y el conflicto. Disculpe que le acabe de... Espérame, le termino de escuchar.
Fue la discusión que se dio entre los padres de los estudiantes ecuatorianos que permanecen en Ucrania y el canciller de la República, Juan Carlos Orguín, en horas de la tarde del viernes. Una conversación de forma frontal en la que se buscó explicar los mecanismos para traer a estos cientos de jóvenes de vuelta a casa. Uno de los cuestionamientos que hicieron los familiares es que países como Perú ya enviaron un avión para retornar a sus compatriotas. El canciller admitió que Ecuador no tiene esa posibilidad. Ecuador no tiene un avión como el de Perú para enviar, no lo tiene. Perú logró mandar un avión para trasladar desde Polonia. Quiero contarles que ya tenemos ahí puestos asegurados para algunos ecuatorianos. Estamos hablando también con México para tratar de activar. Anunció además que desde el jueves hasta el viernes a las 3 de la tarde el Ecuador logró proporcionar 100 pasaportes de emergencia. Lo importante, dijo, es que estos estudiantes tengan sus documentos. Ahorita, según nuestras bases de datos, ya más del 90% está con su pasaporte. No tenemos ese problema, pero siguen llegando requerimientos. Pidió que el mensaje hacia los jóvenes sea que salgan del país sin preocuparse por sus carreras, pues el Ecuador velará porque terminen sus estudios. Así les falte 2 meses, convénzanles de que vengan cuando nosotros les podamos traer. Nosotros nos vamos a encargar de hacer lo que tengan que hacer para que ese título lo terminen, para que esa carrera terminen y que el CENESID les reconozca. Mientras tanto, los familiares continúan con su lucha. Permanecerán en plantones levantando su voz. Cuentan desesperados todo lo que han tenido que pasar sus hijos, hermanos, sobrinos y nietos. Hay casos de muchachos que se han desmayado ya en el metro, que no tienen comida, que no tienen agua. Entonces, lo que necesitamos son los vehículos, la ayuda para que salgan por tierra. Están durmiendo en la parte del metro, en los cajones del metro. Entonces, es preocupante porque es una zona cero. Precisamente un joven ecuatoriano en Ucrania cuenta que viajó con 5 ecuatorianos más desde Kiev hasta la Universidad Politécnica de Lviv, el que habían denominado el punto de encuentro. Sin embargo, al llegar allá no hay información y dice que llegar a la frontera tampoco es una garantía. Cuando llegan a la frontera no les están dejando pasar demasiados ecuatorianos, no les dejan hacer filas, solamente pueden entrar mujeres y niños ucranianos. Ante ello, el canciller, mediante un tuit, rechazó la situación y aseguró que exige al gobierno de Ucrania cumplir con lo acordado y que se hacen gestiones directas con las autoridades. El presidente Guillermo Lasso se pronunció tras la decisión de la OTAN de desplegar fuerzas de respuesta por tierra, mar y aire ante la invasión de Rusia a Ucrania. El mandatario ecuatoriano condenó el accionar ruso. Mantenemos la misma posición del Ecuador de condenar los actos violentos de Rusia contra Ucrania. Esperamos que pronto terminen las acciones bélicas y recuperemos la paz en el mundo. Que se continuarán coordinando acciones para que los más de 700 ecuatorianos que están en Ucrania salgan a países como Polonia, Eslovaquia y Hungría, afirmó. Estamos trabajando desde Cancillería denodadamente para que ellos retornen al Ecuador. Estas declaraciones las realizó durante su agenda de actividades en Santa Elena, donde entregó créditos por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador para obras de agua potable, saneamiento y el combate a la desnutrición crónica infantil. Debemos canalizar recursos municipales y estatales para la construcción de obras esenciales. 23 millones de dólares que entregará el BEDE a los municipios de Santa Elena para que puedan ejecutar obras. Mientras que más temprano, el presidente se reunió en Anconcito con pescadores de la zona para firmar el reglamento de la ley de pesca que entra en vigencia este viernes. Con el objetivo de impulsar y de mejorar esta actividad, los carnets a pescadores artesanales les permitirá cumplir la actividad de manera regulada. Recordemos que la ley de pesca está vigente desde abril de 2020, sin embargo hasta ahora no contaba con un reglamento. Entre los aspectos más importantes que contiene este reglamento están brindar más herramientas para el control, lo que nos ayudará en la lucha contra la pesca ilegal. Este es el informe que contiene la recomendación para dar la amnistía a 269 personas, un informe que fue entregado el 11 de febrero cuando lo aprobó la Comisión de Garantías Constitucionales, pero que fue entregado solo con la firma de Fernando Cabascango y la secretaria. El presidente de la comisión específicamente señala las firmas de las y los asambleístas miembros de esta comisión que votaron a favor serán receptadas el día de mañana. Aquí está el documento que se adjunta sin las firmas.
Es decir, este documento no tiene ninguna validez. Villavicencio tiene en su poder este otro documento que el mismo presidente de la comisión entrega a la presidencia de la Asamblea el 14 de febrero, es decir, 3 días después, ya con todas las firmas de los comisionados, pero el informe dice Villavicencio ha quedado en nada. Los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales, en particular integrada por UNES y la facción rebelde de Pachacuti, acaban de tumbarse el informe de amnistías. Ellos tienen que responder ante el país, ante sus bases. Buscamos a Fernando Cabascango, pero este viernes suspendió las sesiones y no ha respondido nuestros mensajes. Una compañera de su bloque dice que la denuncia de Villavicencio no tiene cabida. Que un cuerpo colegiado está regido y que sus informes, como en este caso el informe de la comisión que baja al Pleno, es un informe que está firmado por el presidente y certificado por la secretaria. Y eso es lo que cumple. Si el señor Villavicencio no sabe lo que es un cuerpo colegiado, yo le mandaría a que revise eso. Aunque para este asambleísta, que es miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, sí se entregó de forma extemporánea el informe, porque incluso por el apuro no se adjuntaron varios documentos. Yo dije, por favor, hagamos una prórroga, porque había mucha información que no se había recabado. Es así que no había un informe del expediente de la Fiscalía, no había un informe de la Contraloría, no había un informe de la Procuraduría. Ahora Villavicencio deja todo en manos del CAL al presentar esta denuncia para que se investigue a los legisladores de la comisión e incluso se piensa en sanciones administrativas por este error que podría costar el tratamiento de las solicitudes de amnistía de 269 personas que en su mayoría están relacionadas con las protestas de octubre de 2019, tema que incluso ha sido cuestionado por varios bloques legislativos. Este es el primer feriado sin restricciones desde el inicio de la pandemia. Nosotros nos encontramos en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil, en el área de los hangares, donde la constante durante este sábado ha sido un fuerte movimiento de buses, tanto interprovinciales como intercantonales, que desde tempranas horas trasladan a decenas, centenas y, por qué no, miles de turistas que se desplazan a propósito de las festividades de carnaval. La terminal terrestre de Guayaquil nos ha informado que, por ejemplo, ayer 25 de febrero de 2022, solo por esta terminal terrestre han salido 51.000 personas. 5.000 más han sumado en la terminal satélite de Pascuales. Y en el transcurso de la mañana de este 26 de febrero han sido 23.219 las personas que han salido por la terminal terrestre de Guayaquil y 4.112 por la terminal terrestre de Pascuales, con corte a las 10:30 de la mañana. Las expectativas de este feriado es que por estas dos terminales salgan 214.686 personas, un número mayor al que se registró en el carnaval de 2021, cuando todavía habían algunas restricciones. Ahí se movilizaron 206.821 personas y las provincias más visitadas fueron Guayas, Manabí, Santa Elena y Los Ríos. Se espera que en esta ocasión, en este carnaval, también se incluya en esta lista a provincias como Esmeraldas y Azuay. Bueno, por tercer día consecutivo, Estados Unidos anuncia sanciones contra Rusia. Este tercer capítulo es siguiéndole los pasos a la Unión Europea, que fue la primera en anunciar que castigaría personalmente a Vladimir Putin y a su secretario de Estado y mano derecha, Sergei Lavrov, congelándoles las cuentas bancarias y las propiedades que tienen en Europa. Un rato después fue la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, la que anunció que Estados Unidos iba a tomar la misma medida, incluyendo además una prohibición de viajes contra ellos dos. Todo esto pasa en el marco de intensos combates en los que el secretario de Estado, Sergei Lavrov, mencionó que Rusia y que su presidente Vladimir Putin estarían dispuestos a negociar una salida pacífica al conflicto en Bielorrusia si Ucrania depone las armas. El primero en mencionar la posibilidad de un acuerdo de paz fue Volodymyr Zelensky. Falso, no va a haber negociación. Él lo quiere todo, se lo va a tragar todo, es para confundir a los ucranianos, a la opinión pública internacional. Claro está, se refiere al presidente ruso Vladimir Putin, y es que su credibilidad, pues la verdad, no tiene mucho valor en el mundo. Recordemos que durante 2 meses Vladimir Putin dijo que él no tenía ninguna intención en invadir a Ucrania. Es lo que tengo por el momento. Regreso contigo, Vane.
El mundo se moviliza para apoyar a Ucrania. Con las fuerzas de la OTAN ya activadas, Estados Unidos y sus aliados anunciaron asistencia militar adicional. Desde Washington, $350 millones más para armas, municiones y equipamiento. Y desde Alemania, 400 lanzagranadas, 1.000 armas antitanques y 500 misiles tierra-aire. Italia también duplicará el despliegue de sus aviones de combate en países de la OTAN. Esto mientras en las últimas horas Rusia pausó momentáneamente su ofensiva y las fuerzas ucranianas reclamaron algunas victorias como la destrucción de este convoy. Inteligencia estadounidense acusa frustración desde Moscú, pues la reacción de los ucranianos ha sido contundente. El nacionalismo ucraniano es verdaderamente impresionante, tanto de hombres como de mujeres. Factor que, según este experto, habría sorprendido al propio Vladimir Putin. El cálculo que tenían los rusos era que iban a iniciar una operación y que iba a ser muy fácil porque no iban a encontrar resistencia. Obviamente eso no ha sucedido. Respuesta avivada por el presidente Zelensky, quien desde la capital y tras negarse a ser evacuado, renovó su llamado a resistir. Y pidió a la comunidad internacional quitarle su derecho de veto a Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. En todo caso, el mundo sigue aislando a los rusos. Sus aviones, por ejemplo, tienen prohibido volar ya sobre buena parte de Europa del Este. Hasta hoy son 6 los países, incluidos a 3 vecinos directos de Rusia, que han restringido su espacio aéreo.